Hello, Ses. Pues mirad, por fin puedo entrevistar al gran Sebastián Zucardi. La verdad es que tenía que hacerlo el miércoles pasado, pero tuve que ir a TV3 a hablar sobre el vino en tiempos de coronavirus. Y justo, ya sabéis, ¿eh? La ley de Murphy. Justo cuando no conoces a alguien, porque no lo conozco personalmente, va a ser mi primera vez que hablo con él, como vosotros, bueno, muchos de vosotros seguro que lo conocéis, pues justo la ley de Murphy, que con es quedar y va y tenía que ir en directo en televisión. Por eso hoy aún estoy más nerviosa. Hola, Sebastián. Hola, ¿cómo va? Muy bien, mil gracias por tu generosidad y porque estaba diciendo, es la ley de Murphy. A todo el mundo que he entrevistado es porque o lo conozco muy bien o tengo muchas ganas de conocerlo, que eres tú. Y justo y me llaman como soy periodista para ir a hacer el tema ese en televisión y yo muriéndome de la vergüenza y Bueno, tuviendo que aplazar una semana. Mil gracias por tu paciencia. un placer, no pasa nada. No. ¿Dónde estás físicamente? ¿Estás en la bodega? Estoy en la bodega, tengo unos cuadros atrás de la Borgoña, pero estoy en la bodega. Mira, me he reído mucho porque Melina Bertocchi es muy amiga mía y Sí, siempre le pregunto, me estoy preparando la entrevista, estoy muy nerviosa y me he hecho un audio que empieza, bueno, Sebas, es un dulce. Me ha encantado porque ha empezado diciendo, es un dulce. Y he pensado, y luego ha seguido, es un genio, es muy familiar, pero es un dulce, me ha encantado. bueno, es una amiga, así que son palabras de una amiga. Pues a ver, contigo quiero hablar de muchísimas cosas. Estamos enamorados de tus vinos también en Barcelona. Estamos esperando poder comprar esa añada 2016 de esa bodega que he estado viendo fotos y es increíble. No me extraña que habéis ganado Best Vineyard in the World. Bueno, la verdad que la bodega, esa bodega que decía, está en el Valle de Uco, al sur, en un lugar que se llama el Paraje Altamira. El Valle de Uco es un lugar increíble por la cercanía a la montaña, por la relación que tiene el lugar con la montaña, pero a la vez es muy diverso. Tenés muchas situaciones de alturas diferentes, exposición a la cordillera, diferentes tipos de suelo. Así que tenemos un lugar súper interesante y aparte con muchísima diversidad. Y nosotros construimos una bodega en el sur del Valle de Uco donde recibimos uvas de todo el Valle de Uco. Porque nosotros tenemos fincas en 6 lugares diferentes dentro Ujú. del Valle de Uco porque nos hemos dedicado a explorar mucho. Y esa bodega, bueno, lo más bonito que tiene es que está construida, inspirada en la montaña, respetando la cordillera y toda construida con materiales del lugar. Entonces hay una conexión muy fuerte entre el viñedo, el paisaje y la bodega. Y yo creo que eso le da un valor muy alto. Es que a mí me encanta cuando te digo, ¿cómo te presento? Y tú, tercera generación de viticultores. Bueno, es que es así. Mi abuelo empezó en el año 63 a cultivar viñedos, porque mi abuelo no tenía nada que ver con el vino. Él tenía una empresa constructora, pero donde nosotros vivimos no se puede cultivar sin riego. Ujú, Entonces, y el agua es el limitante más grande que tenemos ujú. y tenemos una responsabilidad muy grande sobre el uso eficiente del agua. Y Él dijo que si no, habría desierto, ¿eh? Si no os poníais ahí mi a curar. abuela, su obsesión era el desierto. Yo cuando era chico, siempre que íbamos a la viña, nos llevaba a donde limitaba el viñedo con el desierto y nos hablaba de la importancia de la lucha del hombre contra el desierto. E inclusive la primera viña que plantó dejó en el centro de la finca, que todavía lo tenemos, toda una zona sin cultivar. Y él decía, es muy importante que quienes trabajamos este viñedo sepamos cómo es naturalmente el campo acá. Entonces, y creó un sistema de riego que fue muy eficiente en el año 63, pero su idea era plantar un viñedo, mostrarle a otros productores cómo funcionaba su sistema de riego y vender su sistema de riego. Y por suerte para mí lo que le pasó es que se enamoró de la agricultura, se dio cuenta que su pasión, su vida tenía que ver con la agricultura y decidió seguir plantando viñedos. Y cuando mi papá se une a la familia, decide no meterse en la parte de construcción, sino Ujú. dedicarse a la parte
de vino. Y ahí empieza el gran crecimiento, donde ha sido paso a paso. Por eso me gusta decir que tres generaciones de viticultores, porque mi abuelo y mi papá se dedicaban más al viñedo que a la bodega. Y yo estudié viticultura y me sumé a la familia desde el viñedo. Y después fui a la bodega, pero el origen, el lugar, es la viña, sin duda. Y continuáis siendo una familia muy unida. Tus hermanos también, tu hermana está más en hospitalidad y con los de restaurantes, ¿no? Tu hermano con el aceite. Sí, la verdad que somos ahora, es una empresa 100% familiar. Con esto, digo, es una empresa 100% familiar donde todos tratamos de trabajar al nivel más alto que podemos, o sea, eh, pero donde todos nos hemos integrado aportando algo nuevo a lo que la familia hace. Entonces, a mí me gusta decir que no, yo no estoy continuando lo que hacía mi papá o mi abuelo, sino que yo he refundado lo que ellos hacían y mis hermanos también a través de las actividades que han sumado a la familia. Entonces, la verdad que sí, somos una empresa familiar 100%, pero cada generación le ha ido dando una impronta, ha ido agregando una capa. Y yo me sumé en la parte de viñedo y luego a la bodega. Julia se dedica a la parte de hospitalidad, que hoy, bueno, por el Ya, ya. coronavirus tenemos todo cerrado, pero nosotros tenemos tres restaurantes en Mendoza, en nuestras bodegas, y tenemos dos centros de turismo y recibimos mucha gente por año que viene a hacer una experiencia con nosotros, a vivir un poco familia Zucardi. Y Miguel aportó una nueva actividad para la familia, no nueva para la región, que es el aceite de oliva. Donde nosotros vivimos la viticultura o llegó a través de la inmigración, esa Ujú. inmigración española e italiana. Y esa inmigración que traía la cultura mediterránea y mucho tenía que ver con el cultivo de la vid, también con el cultivo del olivo. Entonces, cuando vos ves los viñedos viejos cerca de Mendoza, es el viñedo rodeado de olivos. Pero en la familia nunca nos habíamos dedicado al aceite de oliva y Miguel se enamoró, se dio cuenta que era su vida y decidió dedicar toda su energía al aceite de oliva. Y hoy te podría decir que es, sin dudas para mí, uno de los mejores productores de Argentina de aceite de oliva. Sí, sí, sí. Mi marido también es productor de vino y también hacemos un poco de aceite en Marema Toscana. Sí. Qué Y, bueno. y yo por la otra parte, bueno, soy la quinta generación de una tienda de vinos que, of Ajá. course, tenemos vuestros vinos y os seguimos muy de cerca. Sobre todo mi hermano, que es el gestor y que le encanta hacer de courtier y mirar los puntos Parker, pues ya, claro. Y te tengo que decir un secreto. La semana pasada tenía tu vino aquí, pero claro, es que está tan bueno que me lo bebí. Eso Bueno, es es buena un halago. señal, eso es Es un buena halago. señal. Lo pinché con Coravin y dije, no, va a ser que no, que... ¿Tú qué estás tomando? Aquí pregunta Viticultura. Yo, Dice, ¿qué tomas, Sebas? yo ahora estoy tomando un polígono ¿Sí? semillón. Oh, Y elegí esto para contar un poquito del semillón, que es ujú, una variedad que ha sido muy plantada en Argentina y que siempre que se plantaban en Malbec se plantaba semillón al lado, ujú. pero por muchos años dejó de ser una variedad interesante y se arrancaron muchísimas hectáreas de semillón. Y ahora hay todo un regreso al semillón, a recuperar las viñas viejas de semillón. Y este es un semillón que viene de una viña plantada en el año 74, que está en el Valle de Uco, en la parte más alta, digamos, en la zona más alta. No es el viñedo más alto del Valle de Uco porque son zonas más tradicionales, pero está a 1200 metros de altura. Mamma mía. Y me han dicho que el verdejo es, no he catado, pero me han dicho que el verdejo de San Pablo es algo Mira, yo te diría que espectacular. San Pablo, ese lugar es muy particular. La verdad que es un lugar, lo que te decía, nosotros hacemos vinos de montaña. La Ujú. cordillera de los Andes es lo que determina toda la identidad de nuestros vinos. Primero por el clima, porque vivimos en un desierto, porque estamos aislados del Sí, sí. océano, tenemos la cordillera en el medio que nos aísla del Pacífico y estamos muy lejos del Atlántico, pero ese cultivar cerca de la cordillera también nos da la altitud, que es el factor climático más importante. Luego el agua con la que regamos, ese agua que es un bien escaso, viene del deshielo de la cordillera, Y y es los súper suelos pura. sí, y los suelos sobre los que caminamos y cultivamos son suelos aluviales, o sea que hace millones de años estuvieron en la cordillera y luego con los movimientos aluvionales bajaron.
Y San Pablo en particular, donde está plantado el verdejo, es una viña que está a 1400 metros de altura, pero muy cerquita de la montaña. Y esa cercanía a la montaña lo hace dentro del Valle de Uco, una de las zonas más frías, pero también por la posición con los ríos tiene suelos que son de piedra, de granito, recubierta con carbonato de calcio. Entonces es un lugar para mí súper interesante por lo climático y por los suelos para blancos, y tenemos plantado ahí Chardonnay y algo de verdejo y un poquito de albariño y un poco de Riesling y semillón. O sea, hemos ido plantando en esa zona algunas variedades. Y la verdad que mi papá empezó a traer variedades de Europa hace varios años Ujú. a Argentina para experimentar, y plantó en un viñedo que es de menos altura muchísimas variedades de Italia, de España, de Portugal. Trajo como 40 variedades y entre ellas trajo el verdejo. Y la verdad que el verdejo se adaptaba muy bien a esa zona. Entonces cuando plantamos San Pablo y dijimos, bueno, acá es un lugar para plantar algunos blancos, decidimos plantar mayoritariamente Chardonnay y después probar con algunas otras variedades, y una de esas fue el verdejo. Y la verdad que es muy interesante el vino. Te tengo que decir que uno de los premios que me ha hecho más ilusión en mi vida es que me hicieron Reina del Verdejo ¿Sí? en Medina del Campo, sí, pero hace muchísimos años. Mira, por aquí Viticultura dice, me encanta el recuerdo de un leve amargor que deja el verdejo al final. Y Esther Charlas nos dice, el factor climático es como el priorato, sin agua y con altura. Bueno, es una viticultura heroica. Sí, lo que, no, a ver, es bastante, en algún punto es similar y diferente a muchas cosas ¿Eh? del priorato porque nosotros estamos aislados del mar. O sea, vos tenés que pensar que el lugar donde cultivamos es continental, y te Sí, diría uno de los lugares totalmente. más continentales que hay. Del mundo o de la Después, viticultura. sí, después por la altura, bueno, tenemos eh, mucha influencia de esa cordillera, y a medida que subimos nos vamos a zonas más frías. Y Ujú. esas zonas más frías tienen muchísima amplitud térmica. Nosotros tenemos mañanas muy frías y días calientes. O sea que tenés a veces más de 25 grados de amplitud térmica. Yo Pero te lo veo muy otro que tapado tenemos, hoy. bueno, es que ahora hace frío. Hoy hace mucho frío. Tenemos como, por esta continentalidad, también las cuatro estaciones muy marcadas. Ajá. El verano hace calor, y después en el invierno hace mucho frío. Es más, ahora está entrando un frente y seguramente va a estar nevando en la cordillera pronto. Y en los viñedos del Valle de Uco, los más altos, como San Pablo que te contaba, tenemos Ujú. siempre dos, tres nevadas en el año en el viñedo. Entonces, yo creo que es un poquito diferente a Priorato, y también Sí, los suelos. No tenemos, totalmente. o sea, Es cultivamos, Licorella en Priorato, claro, Slate Blackboard. y Mm, nosotros cultivamos sobre suelos aluviales. No mm, tenés mm, mm. pizarra en las zonas donde cultivamos. O sea, tenés pizarra en la montaña, pero cuando llegás a la montaña ya estás en zonas muy altas, donde las heladas son el factor climático que más Unas- te limita, y en general no tenés agua en esos lugares. las heladas y también cuando cae piedra, ¿no? Que tenéis que poner nets. Bueno, los dos problemas climáticos más grandes que Mm, tenemos son heladas y granizo. El mm, tema de una helada es que cuando tenés una helada abarca una superficie muy grande. O mm. sea, vos tenés que pensar que las grandes, cuando se han perdido añadas en Mendoza, siempre ha sido por heladas. Y son las heladas de primavera las más complicadas. ¿Por qué? Mm, Por esto que te decía, este clima tan seco, mm. aislado de cualquier influencia oceánica, al tener una humedad relativa en el ambiente muy baja, la temperatura desciende muy fuerte. O sea, es como que no tenés contención, no está el mar que regula No, sí. térmicamente. Y después el granizo es muy espectacular, porque cuando vos ves granizo es en 2 minutos puedes perder la producción. O sea, tiene un dramatismo, pero en general son superficies más chicas. Cada vez que tenés granizo, la influencia de superficie es más chica. Entonces, es muy dramático cuando te toca, Ya. pero no es difícil decir Mendoza va a perder una cosecha por granizo. Pero bueno, ahí tenemos una solución que son las mallas antigranizo, que cuando uno viene a Mendoza ve que hay mucho del viñedo cubierto por granizo, por malla antigranizo. Y Sebastián, ¿cómo ha sido hacer una vendimia con el COVID-19? Vaya show, Bueno, ¿no? la verdad que no, dos cosas. Esta cosecha ha sido una cosecha un poquito más caliente, ha sido muy Ujú. buena, pero un poquito más caliente y más temprana. Empezamos casi 15 días antes de la cosecha 19.
A mí en general me gustan más las cosechas frías, pero cuando empezamos esta cosecha uno decía, bueno, va adelantado, va muy adelantado, y la verdad que al final ha sido como una fortuna muy grande eso, porque cuando apareció el tema del COVID y apareció el tema de la cuarentena, ya estábamos con la cosecha casi terminando, nos quedaban Vale. 10 días. Entonces nos ha permitido hacer la mayoría de la cosecha bajo una forma normal y después lo que sí ha estado bien que cuando apareció la cuarentena nos declararon actividad esencial y pudimos seguir trabajando Ujú. y hacer la vendimia sin problema. Sin duda es una vendimia que no nos vamos a olvidar nunca, porque la cantidad de decisiones que tuvimos que tomar en muy poco tiempo para poder continuar con la vendimia fueron muchas. Pero al final cuando uno lo mira para atrás, hemos sido afortunados de poder hacerla sin problema. Por aquí, Gogo Martínez Márquez te pregunta, ¿están sembrando o haciendo pruebas cerca del mar argentino? Te Sí, pregunta. hoy cuando mirás el mapa, si mirás un mapa de Argentina, de las zonas vitivinícolas, si mirás el mapa hace, no sé, te digo, 15 años, 20 años, todas las zonas de cultivo estaban cerquita de la cordillera de los Andes. Ujú. Y en general iban desde Salta hasta Río Negro. Lo que está pasando hoy con las zonas cultivadas es que se está como estirando el mapa. Entonces, en el norte estamos cultivando cada vez en zonas más altas y se está Ujú. llegando a Jujuy, que es la provincia que está más al norte de Argentina. Hay que recordar que en el norte necesitas buscar altura porque estás yendo a zonas más cálidas. Por eso los viñedos más altos del mundo hoy están en el norte de Argentina. En el Ujú. sur, lo que está pasando es que cada vez nos vamos a cultivar a zonas, a latitudes menores. Entonces se está cultivando en zonas muy frías de Patagonia, como es Chubut. Y cerca del mar, cerca de Buenos Aires, se ha empezado a cultivar en una zona de influencia atlántica. Y en nuestra región, que estamos contra la cordillera, lo que hacemos es cada vez cultivamos un poquito más alto. Entonces aparecen viñedos a 2.000 metros en Mendoza, o ahora estamos plantando un viñedo en el Valle de Uco a 1.700 metros de altura, que eran como límites que antes no existían. Entonces lo que está pasando es el mapa se está estirando. En particular yo no, yo estoy cultivando en Mendoza, yo estoy cultivando en el Valle de Uco Valle de eh, Uco y, como, Forever. y, y como proyecto hoy, y lo digo hoy porque quizás las cosas pueden cambiar, no estoy pensando en ir a cultivar a otros lugares. Hoy quiero cultivar en lugares que estén cerca del lugar donde vivo, porque yo creo que mi pasión y lo que más me gusta es poder ir al viñedo y para mí hacer vino es estar muy cerca del viñedo. Entonces, más que pensar en expandir o en hacer nuevas cosas, quiero aprender mucho acerca del lugar donde vivo, profundizar, por supuesto, descubrir lugares nuevos dentro del lugar de donde vivo, pero hacer una viticultura precisa, cercana. Pero antes de estar o durante, que has viajado muchísimo, has hecho también muchas vendimias fuera, ¿no? De tu Sí, he casa. tenido la suerte de poder viajar. He tenido la suerte de poder ir a hacer vendimias a un montón de lugares y eso la verdad que me ha ayudado mucho. Yo siempre cuento que para mí yo tomé dos decisiones profesionales muy importantes en mi vida. Una fue que cuando terminé el colegio secundario, la persona más importante de una bodega en ese momento era el enólogo y yo decidí estudiar viticultura, o sea, decidí enfocarme en el viñedo. Y la verdad que para mí eso ha sido como una decisión central y sobre todo en los vinos que estamos haciendo. Y la segunda decisión importante es que cuando terminé la universidad me fui a viajar y me fui a hacer vendimias. En esa época te diría donde podía, porque sin duda mi familia no tenía los contactos que hoy tenemos, pero tuve la oportunidad de trabajar y conocer gente maravillosa que me abrió la cabeza muchísimo. Y sobre todo, no que fui a hacer o volví a hacer lo que veía afuera, sino que me ayudó de una forma muy profunda a entender cuáles eran las cosas que teníamos que poner en valor de nuestra región. Así que yo creo que eso ha sido parte fundamental en mi formación. ¿Y en qué zona te hubieras quedado de las que has estado trabajando por ahí? ¿Sabes qué? Creo que en ninguna. Creo que yo soy muy feliz y estoy muy agradecido del lugar donde he nacido y el lugar Ujú. donde vivo y cultivo. Y estoy enamorado de Mendoza, porque creo que tenemos un lugar que tiene potencial para estar al nivel más alto de cualquier lugar en el mundo. Y la verdad que soy muy feliz acá. Entonces, me gusta mucho, me gustó ir a hacer vendimia afuera y ahora ya no me puedo ir 2 meses a trabajar afuera, pero todos los años hago 1, 2 o 3 viajes a recorrer alguna otra zona vitivinícola, porque para mí
mi pasión es el vino, mi vida es el vino, y cuando uno viaja y conoce otros productores, lo único que haces es inspirarte y llenarte de energía. Entonces trato de salir mucho a ver qué pasa para volver luego, e insisto, no para copiar, sino para Ujú. concentrarnos en cuáles son las cosas que nuestro lugar tiene en particular. A veces cuando vos estás tan metido en tu lugar, perdés puntos de vista, perdés dimensión. Totalmente. Cuando salís Ujú, un poco, tomás dimensión, tomás ujú. distancia. Pero bueno, hay lugares que me gustan mucho en el mundo y la maravilla de lo que está pasando en el mundo hoy es que cada vez descubrimos más productores en lugares donde inesperadamente pensábamos que se podían hacer grandes vinos y eso me encanta. Y después, bueno, por esta relación de Luis Gutiérrez catando Ujú. Argentina y España, Sí, también y se ha como Chile, creado un sí. puente muy Ujú. grande entre España y Argentina y he tenido la oportunidad de viajar bastante a España, a conocer muchas regiones, que la verdad que me ha encantado. Sí, Cataluña. Cataluña fui, pero hace bastante, tengo que volver. Me debo un viaje porque a Cataluña fui, yo creo que hace 10 años la última vez que fui. Así que tengo que volver. Y hablando de pasión y de amor, también tu mujer y tú compartís proyectos, ¿no? Ahí hay algunas bolichines, burbujas de Bonarda por ahí. Sí, bueno, a ver, lo que te contaba, mi vida es el vino. Yo eh, soy primero un tomador de vino y un apasionado del Un vino bebedor, y más que sí, hacedor de vino. siempre lo digo que, a ver, en realidad soy un hacedor, pero siempre vos vas a mi casa y está lleno de botellas de vino, no mías, de otros productores. Me vuelvo loco por el vino, trato de comprar vino, de tener vino, de probar, o sea, realmente disfruto el vino. Es para mí algo que me da placer y la maravilla es que tengo la posibilidad de lo que quiero, lo que me da placer, o sea, es mi trabajo. Entonces eso es una maravilla. Eh, y tengo la suerte también que mi familia es apasionada del vino y Marce, mi compañera, también. Entonces he tenido también la oportunidad de armar dos proyectos con ella. Una que fue mi primer proyecto dentro de la bodega familiar, que es Alma 4, que Ujú. empezamos haciendo espumantes, que Alma 4 es muy importante en mi vida porque fue mi primer proyecto haciendo vino, pero fue un proyecto que en mi familia nadie hacía espumantes, entonces me sumé a a la bodega familiar con algo mío, no compitiendo con nadie, le aporté a la familia un proyecto que no tenía y en el mercado también tenía mi propia identidad, no solo era el hijo de, sino que también era Ya, ya, Sebastián ya, ya, de ya. Alma 4. Y después tenemos un proyecto muy lindo en una zona que está a 3 horas de Mendoza, que está metida entre la precordillera y la cordillera frontal, en un valle que se llama Calingasta, un valle donde, Sí, por aquí te preguntaban antes sobre este proyecto. no, eso es cara sur, y es un Ujú, Cara valle Sur. donde la viticultura se abandonó por la dificultad que tenía y quedó toda una viticultura marginal, hasta de variedades autóctonas, perdón, variedades muy antiguas como Listán Prieto y variedades Sí. autóctonas que se produjeron por el cruzamiento de esas variedades y ahí con Marce, con Pancho y con Nuria estamos recuperando la historia de ese valle y recuperando variedades antiguas. Así que nada, no solo, o sea, los fines de semana también son de vino, porque todo eso son proyectos de fin de semana, pero la verdad que para mí es llenarme de energía, o sea, me apasiona lo que estoy haciendo. Y ahora que decías variedades, aparte de la Malbec, que ahora tengo ganas de hablar, porque es el polígonos que me abrí el otro día, también me encanta que tengas Cabernet Franc. Es una variedad que me Bueno, encanta a mí. Cabernet Franc es una variedad que relativamente es chica todavía en Argentina. Para que tengas una idea, hay más de 40.000 hectáreas de Malbec y hay menos de 1.500 de Cabernet Franc. Pero es una variedad creciendo. Y está creciendo porque realmente la adaptación que la variedad tiene a nuestro clima, a nuestro suelo, es excelente. Cuando vos caminás las viñas de Cabernet Franc, probás los Cabernet Franc y haces vino, te das cuenta que es una variedad que se adapta muy bien climáticamente y a nuestro suelo. Por eso creo que es una variedad que está dando vinos muy interesantes de Argentina, que expresan muy bien el lugar y que va a seguir creciendo porque es algo que pasa en el viñedo, no es porque el mercado está diciendo sí, Cabernet Franc. O sea, me parece que viene al revés,
viene, se adapta muy bien al lugar Ujú. y luego los vinos que estamos haciendo con Cabernet Franc son muy interesantes. Y sobre el Malbec, bueno, perdona, Mica Sordelli dice, las variedades menos conocidas que usa Zuccardi es genial. Y esto se ve en mi vino preferido, el Tito. Sí, Tito es un vino que hago en honor a mi abuelo, un tributo a mi abuelo, y siempre es una cofermentación, donde cofermento variedades. Y normalmente cofermento Malbec y a veces suelo cofermentar con variedades no tan tradicionales. Antes estaba mirando el vídeo que tenéis en Instagram de Zuccardi Valle de Uco, que explicabas el Malbec Day. Bueno, el Malbec, mira, para mí, cuando uno piensa en Argentina, piensa en Malbec, y cuando uno piensa en Malbec, piensa en Argentina. Yo creo que el futuro de Argentina tiene que estar más ligado a los lugares que a la variedad, Ujú, y que la variedad es el vehículo de expresión del lugar. Pero no es lo mismo vinificar con cualquier variedad. O sea, hay variedades que se adaptan al clima y al suelo mucho mejor que otras. Y el Malbec para Argentina, para mí hay como algo muy importante, siempre cuento, no es que alguien vino y dijo, che, ¿qué variedad no hay en el mundo? Plantemos Malbec, entonces cuando salgamos a venderla vamos a ser rápidamente reconocidos. No, el Malbec fue algo que pasó en el viñedo. Como te contaba, nosotros somos producto de una inmigración muy fuerte italiana y española, y esa inmigración trajo la cultura de hacer vino y también trajo variedades europeas. Y empezaron un montón de variedades europeas. Y lo que pasó con el Malbec es que a través de generaciones y generaciones de viticultores, es la variedad que más se plantó. ¿Por qué? No porque esos viticultores estaban mirando el mercado, era porque esos viticultores estaban mirando el viñedo, estaban ujú. haciendo vino. Y lo que te das cuenta cuando caminas el viñedo, cuando haces vino, es que la adaptación que tiene el Malbec a nuestro clima, a nuestro suelo, es fantástica. Y por el otro lado, la transparencia que tiene a nuestros lugares, porque cuando vos probás un Malbec de una zona cercana a Mendoza, como puede ser Agrelo, y luego te vas al Valle de Uco y probás un Malbec del paraje Altamira, y otro de San Pablo, y otro de Gualtallarí, te das cuenta que la variedad es capaz de transformarse, de tomar forma de acuerdo al lugar donde se la cultiva. Después en los 90, Argentina no exportaba hasta los 90, Argentina sale a exportar, y es muy rápida la conexión Argentina-Malbec, Malbec-Argentina. Pero la variedad tiene que ver con generaciones y generaciones de viticultores plantándola y cultivándola por la adaptación que tiene el lugar. Por eso, para mí, cuando me preguntan qué viene, porque muchas veces, como somos considerados nuevo mundo, mucha gente te pregunta, ¿y qué viene después del Malbec? Pensando que después del Malbec tenemos que arrancar y pensar en otra variedad y en otra variedad y en otra variedad. Y yo creo que eso son modas y que en definitiva si una región quiere pertenecer a jugar en el primer nivel, debe pensar en la identidad, en la personalidad, en la unicidad y no en las modas. Entonces, cuando me preguntan qué viene después del Malbec, creo que viene más Malbec, pero comunicado Desde la altitud, desde el desde el suelo, lugar, ¿no? Desde el lugar. desde el nombre del lugar, porque al final el nombre del lugar resume la altitud del suelo y la cultura de la gente que vive ahí. Mm. Entonces, soy un convencido que es una bendición para nosotros, que es una bendición que no fue una casualidad. Nosotros tuvimos generaciones anteriores de viticultores que miraban el viñedo, que caminaban el viñedo, que tenían una relación muy cercana con el viñedo. Por eso para mí, si vos mirás la historia de Argentina, nosotros somos más viejo mundo que nuevo mundo, porque la viticultura tiene historia y ha sido parte de nuestra cultura. Eso, o sea, nosotros nuestra bebida nacional es el vino, y si mirás cómo tomamos vino, estamos más cercanos de España, de Francia, de Italia, y nuestra estructura social de viñedo es una estructura social de viejo mundo, de pequeños Ujú. viñedos, de muchos productores, es cultural. Entonces, me parece que el Malbec ha sido una gran oportunidad para Argentina, eh, pero creo que el futuro está en las regiones contadas a través de ese vehículo que es Malbec, o de otras variedades como Torrontés, Cabernet Franc o Bonarda, que se adaptan muy bien. Ujú, ujú. Sí, pero que he oído por ahí que a ti te gusta mucho el rock, o sea que marídame, ¿qué estás tomando ahora? Marídame ese vino con una No, que canción de rock. abrí un semillón y un concreto, Ah, porque abrí un blanco y un tinto, que concreto es este, que es uno sí, de los vinos sí. que a mí me cambió mucho la forma de mirar
o la forma de interpretar un Malbec en nuestra región. Ponle banda sonora. No, no. Sí, me gusta el rock, la verdad que lo disfruto. Y en Argentina hemos tenido la suerte también de tener un rock nacional muy potente, así que sí, me gusta. Y es algo también que con tu mujer, ¿no? Os conociste, lleváis muchos años juntos, Bueno, bailando juntos. nos conocimos en el colegio secundario y en el colegio secundario dentro del centro de estudiantes, donde nos dedicábamos más al centro de estudiantes, yo creo que al colegio. Y en el centro de estudiantes traíamos bandas de rock junto con otros colegios de la universidad para financiar el centro de estudiantes. Entonces sí, durante una época, junto a amigos, traíamos y organizábamos show de música. La verdad que ha sido una época de mi vida de muchísimo aprendizaje de la vida y donde nos movimos mucho por nuestros intereses personales, por lo que creíamos, por lo que estábamos convencidos y también una gran demostración de la familia de libertad, porque la verdad que nunca me preguntaron absolutamente nada y tuve muchísima libertad para hacer lo que me gustaba. Y después he tenido la suerte de tener esa misma libertad dentro de la empresa familiar. Pero sí, nos hemos movido siempre mucho con el corazón. Y con buen ritmo, ¿no? Sí, 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 Jo, sí. qué ganas. Este no lo he probado, ¿eh? He estado mirando críticas y sé que es top. Es un vino, vos sabés que es un vino que nosotros cuando empezamos a cultivar en el Valle de Uco, empezamos en Altamira Ujú, y llegamos a Altamira. Altamira es un lugar que se cultiva hace muchos años, pero bueno, mi familia no cultivaba en el Valle de Uco, cultivábamos en lugares de menos altura y yo uno de los aportes que hice fue irnos a cultivar al Valle de Uco. Y yo creo que nosotros hemos hecho como el camino correcto, en el término de que nosotros no fuimos al Valle de Uco y pusimos una bodega y después vimos qué pasaba, sino que fuimos de a poco y fuimos primero a comprar uvas en diferentes lugares del Valle de Uco, a entender el Valle de Uco, luego donde vimos que eran los lugares que nos gustaban, fuimos a buscar tierras, luego cultivamos, entendimos nuestra forma de cultivar y cuando ya entendíamos un sistema, los vinos que queríamos hacer, construimos mm. la bodega. Entonces para mí eso es muy importante porque ha tenido muchísima lógica en el camino que hacer. Yo creo que a veces si te apurás en el vino podés tomar decisiones que después no te permiten profundizar en el conocimiento de un Ujú, lugar. Y Altamira, llegamos por algo empírico. Altamira es un lugar que está al sur del Valle de Uco, a 1100 metros de altura, mm, que la característica más importante que tiene es los suelos, son suelos muy pedregosos, de rocas grandes, de granito, pero recubiertas de carbonato de calcio, lo cual le da una identidad a los vinos muy importante. Pero ahora, o sea, yo hoy te lo puedo explicar, pero cuando yo llegué a Altamira o cuando llegamos, no sabíamos todo esto. Sabíamos empíricamente que los vinos de ahí eran muy buenos. ¿Por qué? Y ajá. porque teníamos tres productores de esa zona que hacíamos vinos increíbles. Entonces dijimos, nosotros tenemos que estar ahí. Luego, cuando compramos la viña, empezamos a trabajar, empezamos a descubrir todo esto del carbonato de calcio, todo esto de esta combinación de granito y carbonato de calcio, la exposición del lugar, y fuimos entendiendo por qué ese lugar era tan particular. Pero también pasaba que en ese momento un vino de Argentina, un Malbec de Argentina, era considerado un vino de mucho color, muy Ujú. concentrado, con bastante madera y con una estructura y dulzura. Y cuando empezamos a trabajar en Altamira, lo que nos pasó con esos suelos de carbonato de calcio y calcáreos es que si queríamos hacer eso no nos salía tan fácil, porque el lugar era más alto y con estos suelos ibas más a la textura. Entonces decidimos por gusto primero, porque esto es algo que lo decidimos probando vino del mundo primero, que nosotros no queríamos ir en esa dirección, sino que queríamos ir en una dirección que hablara más de zonas altas, de zonas frías y de este tipo de suelos con más textura. Y así empezamos el camino de concreto, donde es una selección de los suelos más pedregosos y más calcáreos de la finca, porque otra característica que tiene nuestra región es que por esos suelos aluviales tenemos mucha diversidad dentro de un viñedo y los suelos cambian en 10 metros, en 15 metros. Entonces seleccionamos todos los suelos más pedregosos de nuestra viña, los vinificamos, o sea, los cosechamos evitando sobremadurez, porque la sobremadurez para mí quita tensión o quita textura,
Ujú. Vinificamos con el racimo entero porque buscábamos también que ese raspón aportara a la columna vertebral del vino y vinificamos y guardamos en concreto, evitando dulzura que puede venir del aporte de la madera y evitar el exceso de microoxigenación. Y así Ajá. fue que nació Concreto y Concreto nos cambió. Yo te diría, ya veníamos creyendo en este camino, pero cuando hicimos Concreto por primera vez en el 2014 fue como un empujón a decir, bueno, yo tengo confianza en este lugar y tengo confianza en lo que estoy haciendo. Y eso nos ayudó muchísimo en el estilo que estamos haciendo hoy. Sí, porque yo creo que tú debes ser de mi añada. Eres del 80 80. soy. Ah, 81. Sí, pero es verdad. Mira, por aquí es que te dicen, nos has dado una explicación que me ha encantado. Yo estaba pensando, qué bien que esto va a quedar grabado porque me lo voy a apuntar y me da para un artículo. Por aquí alguien te preguntaba, Javier Matías Acosta te preguntaba, este fin de semana voy a abrir unos Zucardi, José 2013. ¿Qué voy a descubrir? Bueno, José, por ejemplo, a ver, y eso es una linda historia. Mi papá empieza a hacer un vino en el año 2002 que se llamaba Z. Z porque nuestra primera letra de nuestro apellido es la Z. Y Z era el corte que mi papá pensaba que era el mejor que podía hacer la familia. Entonces, Z fue un vino fundacional dentro de la familia porque fue el vino con el que mi papá empezó a soñar que la familia podía hacer vinos en el nivel más alto. Cuando yo empecé a trabajar en la bodega y a tomar a ver, a trabajar empecé a hacer nuevos vinos y aparecieron Aluvional, que es un rango que tenemos, los Fincas, Mm. empecé a soñar con concreto y Z era como el último vino que yo me metía a trabajar. Pero llegó el 2013 y ya tenía ganas, ya sentía que tenía ganas de hacer ese vino, pero lo primero que hice fue cambiarle el nombre, porque para mí Z era la letra de la primera letra de mi apellido, pero para mí los vinos son lugar y gente o gente y lugar. Entonces decidí ponerle el nombre de mi papá, porque es a través de ese vino mi papá nos mostró el camino de que la familia o el sueño de que la familia podía hacer vinos en el primer nivel. Entonces, José Zucardi es un tributo a mi papá, es un vino que viene del Valle de Uco, es mayoritariamente Malbec, pero siempre tiene un poquito de Cabernet Sauvignon y puede tener algo de Cabernet Franc. Pero está vinificado un poquito de una forma más tradicional. Entonces, vinifico en concreto, pero guardo Ajá. en toneles, guardo en fudres, en toneles de roble y guardo por 2 años antes de poner en botella. Entonces, lo que va a aparecer es un vino con quizás más complejidad, un poquito más de aroma de esa guarda larga en toneles y una generosidad mayor en la boca. En algún punto también lo que busco es que cada vino tenga una expresión, una búsqueda completamente diferente a los otros, que los vinos tengan su identidad desde el viñedo hasta lo que Ujú. estamos pensando en nuestra cabeza. No tanto en una perfección enológica, sino más en una expresión y una originalidad, ¿no? Yo no creo en la perfección, la verdad que primero no creo en la perfección y después no me parece importante. Ujú. Creo que el vino aparte es la bebida más diversa, con más identidad del mundo, no hay otra bebida igual. Y que la perfección siempre que tiene que ver con el ojo que observa. Entonces puede haber tantas perfecciones como tantos ojos que observan. Entonces mi mirada tiene que ver con el lugar, con el origen, con decir, bueno, yo voy a hacer un vino de este lugar y quiero que tenga las características de este lugar. Por supuesto, a través de mi mirada, de mi interpretación, porque vos le das el mismo viñedo a tres Mm. productores diferentes y tenés tres vinos completamente diferentes. Entonces, nuestra búsqueda tiene que ver con esto, con no buscar la perfección. Cada vino nos tiene que contar historias. Y a mí me gusta decir que nos tiene que contar tres historias. La historia del lugar de donde viene, que cuando hablamos del lugar tiene que ser el paisaje, el clima, el suelo. La historia de quién hace el vino, que quién hace el vino no tiene que ver con lo que piensa inmediatamente, cómo es la cultura de ese lugar, porque vos recibís cultura en el lugar donde cultivás y por supuesto cuál es tu cosmovisión actual. Y la tercera es el año en el que el vino fue hecho, donde el año tiene una variación que tiene que ver con la parte climática, pero también con quién hace el vino,
porque uno no es el mismo todos los años. Uno cambia también todos los años. Entonces, cuando combinas todas esas cosas, lo que sería para mí no importante buscar la perfección, sí muy importante buscar la identidad. Y por ahí veo muchos mapas. Sí, me encantan. Te encanta, Eh, es tu hobby. A ver, explícanos, ¿qué mapas es Argentina? Es que no lo vemos bien. no, este es de Borgoña, este es un mapa Ah, ok. de Borgoña, pero a mí me gustan mucho los mapas porque, como te decía, creo que el proyecto está basado en la viña. Ajá. Y hemos trabajado mucho en el conocimiento de nuestros lugares. Entonces hemos trabajado muchísimo en aprender las características de los diferentes lugares que tiene el Valle de Uco. Pero después hemos profundizado muchísimo dentro de las regiones en poder dividirlas en diferentes regiones e incluso dentro de nuestras viñas en dividirlas por tipos de suelo. Entonces me obsesiona mucho la precisión en términos de conocimiento del viñedo. Trabajamos mucho para eso. Entonces, desarrollamos muchos mapas, hemos desarrollado mapas del Valle de Uco, dentro del Valle de Uco, de regiones como Altamira, y dentro de nuestras fincas, de dividir nuestras fincas por tipos de suelo. Entonces, y me inspiran mucho lugares como Borgoña o lugares como Barolo, me inspira Ujú. mucho todo el trabajo que se ha hecho de conocimiento del viñedo. Bueno, así después de verte en acción y sobre todo en directo, no me extraña esa lista de los top 10 que hizo Tim Atkin para Decanter, ¿no? Donde siempre han hablado de ti ya no solo como enólogo, hacedor de vinos o viticultor, sino también como un gran comunicador. Mira, la verdad que he sido muy afortunado en mi vida. He nacido en un lugar que tiene condiciones increíbles para hacer vino. He nacido en una familia, o sea, y estoy muy agradecido del lugar donde nací, porque la verdad que el Valle de Uco tiene una potencialidad, una energía, una fuerza, y eso es el azar. O sea, eh, la verdad que nací en una familia que ama el vino, que es su vida el vino y que tiene un sueño muy importante que es la libertad. Entonces he tenido la posibilidad de decidir libremente qué quería hacer y cómo lo iba a hacer. Y después he tenido la suerte de que mi trabajo es valorado. Cuando hablo de mí, una cosa que quiero aclarar, hablo de muchísima gente. Hablo de un equipo muy grande, que la verdad que si no estuviera ese equipo, nada de lo que estamos haciendo sería posible y que a mí me toca hacer representar ese equipo. Pero bueno, somos mucha gente. Pero también hemos tenido la suerte que a muchos periodistas, sommeliers, consumidores, le gusta el trabajo que estamos haciendo. Así que en ese sentido tenemos que ser agradecidos, pero el objetivo no es ni pertenecer a una lista ni tener un cierto puntaje. El objetivo es hacer lo mejor que podemos en el lugar donde estamos. Y por supuesto, sí, nos ponemos contentos cuando pasan ese tipo de cosas. No, lo tomamos con mucha responsabilidad porque sabemos la responsabilidad que eso significa para la región y para nosotros, pero no dejamos de agradecer que a otros les guste lo que hacemos. No, cuando estaba leyendo sobre tu abuelo, sobre tu padre, me acordaba mucho la frase esta de enanos en hombros de gigantes, ¿no? Que como decías, no es una competición, pero sí que te subes en las espaldas, ¿no? De tu familia y puedes llegar mucho más alto gracias también a ellos que han construido esta torre humana. A ver, en el vino, la actividad o sea, la actividad del vino, las generaciones son importantes. Y te diría que no solo en la familia, a nivel región, porque uno es la consecuencia también de, de lo que pasó generacionalmente en una región. Recién hablábamos, yo pude viajar. Y sí, mi papá, ¿qué iba a pensar en viajar? Si la generación de mi papá venía de un gran problema en el viñedo, había que recuperar los viñedos, había que recuperar las variedades cualitativas, había que repensar en zona. Entonces, yo, yo y muchos de mi generación pudimos viajar, pudimos salir, trabajar afuera y formarnos porque hubo una generación antes que nos dio la Mm, posibilidad. Por mm. eso también la generación que viene
va a ser mejor todavía que la nuestra porque la vamos a dejar en un nivel más arriba. Entonces, cuando a nosotros nos dicen, no, qué revolucionario lo que están haciendo, bueno, sí, es verdad, nos ha tocado un momento histórico increíble, estamos poniendo muchísima energía y cuando hablo de mí hablo de un montón de productores, Ujú. pero eso es consecuencia de muchas generaciones de viticultores que apostaron a este lugar y pusieron mucha energía y su vida en este lugar. Y en lo familiar, sí, sin duda venir de dos generaciones para atrás te ayuda también a ingresar a este mundo con algún capital cultural que tiene que ver el conocimiento del negocio y con algún capital de viñas ya plantadas y con algún capital de marca ya construida en el mercado. Entonces, la verdad que sí. Mira, por aquí Andrés Som dice, no conozco a nadie que haya viajado y estado, en mayúsculas, donde su vino estaba como José Zucardi. Nada, mi papá es un número uno. La verdad que Y es, y es una persona súper apasionada por el vino, con un amor por el vino tremendo y le gusta a la gente también. Y la verdad que ha hecho un trabajo en los últimos, te diría, 30 años de muchísima energía y entrega salir a ser un embajador del vino argentino. yo, Sebastián, mañana entrevisto por primera vez a mi padre. Estoy súper nerviosa. Entre tú, esta semana empecé con Peñín, es intensita. Mira, y aquí hay un comentario que me río mucho del rey del tanino que dice, desde que le di al canario, yo pensaba al canario al pájaro. Concreto No, no, no. 2016 canta como Pavarotti. No sé qué, ¿lo conoces? No sé. No sé quién es. No, no, no vi quién era. Bueno, seguro que luego, bueno, que te prometí que no te robaría mucho tiempo y te estoy robando mucho tiempo, pero No es pasa nada, un que placer. nos ha encantado, me la voy a volver a mirar. Hay mil cosas que, sabes, que me gustaría preguntarte, como las crianzas que haces en hormigón, sobre esas nuevas vinificaciones que veremos, pero mira, y aquí, perdona, me preguntan, Javier Matías Acosta te pregunta, es que tienes muchas preguntas, tienes muchos fans. Y ahora que digo que voy a acabar, todo el mundo te quiere preguntar cosas. ¿Colaboras con Ale Vigil o otros viticultores? Te pregunta Javier Matías Acosta. Bueno, mira, yo creo que ese es un gran cambio de nuestra generación y Mm, nuestra generación es que la verdad que trabajamos mucho juntos, hay un aprecio de viticultores, compartimos viajes, compartimos pensamientos, la verdad que hoy sabemos que compartimos y después competimos y yo creo que ese es uno de los grandes cambios de nuestra generación y es la forma de mirarnos a unos a otros como compañeros antes que como competidores. Y eso yo creo que ha potenciado mucho lo que está pasando en Argentina. Jolines, a ver, Sebas for President, ¿eh? Tía, de verdad, tiempo que no me pasaba una entrevista así de amena y sobre todo toda la información que nos has dado. Gracias porque hemos tocado desde Barcelona al Valle de Uco y lo seguiremos probando a través de tus vinos, pero esta charla nos ha ayudado muchísimo. Bueno, Así muchas que, gracias. Y tenés Sebastián, que venir a Argentina, tenés que venir sí, porque yo no está nunca. te puedo contar un montón de cosas, pero estar, mirarlo, sentirlo en la piel, vivirlo, es completamente diferente. Y la verdad que yo no puedo, o sea, yo estoy enamorado del lugar en donde nací, donde vivo y donde cultivo, pero creo que este es un lugar que tiene una identidad, una pureza muy importante. Entonces, cuando quieras venir, sos bienvenida. Vale la pena ahora cuando terminemos con todo esto del coronavirus, Ya. pero creo que vale la pena conocer dónde estamos cultivando. Y tú que antes te movías mucho y ahora aún has podido vivir más tu amado Valle de Uco, ¿tienes ganas Mira, yo, de en irte a ese algún sitio o no? sentido, vos sabés que, a ver, como hablábamos, mi pasión es la viticultura, me gusta la viticultura, pero también nos toca salir a contar lo que hacemos, porque la verdad que a todos nos gustaría ser como la Romané Conti, que vienen y te sacan el vino, pero hoy estamos todavía lejos de eso y nosotros tenemos que hacer un trabajo que es importante para las generaciones que vienen, que es salir a contar qué está pasando en nuestro lugar. Entonces, eso requiere
fuera de la cosecha, viajar y pasar tiempo realmente llevando el mensaje, siendo un embajador de tu región. Yo cada vez que viajo no cuento primero de Zucardi, cuento primero del lugar, cuento primero Ujú. de por qué, donde nací, donde vivo, donde cultivo, tiene estas características, tiene esta pureza, tiene esta energía. Entonces, pero bueno, ahora con el COVID hemos parado de viajar porque siempre en mayo, aparte que terminamos la cosecha en abril y a partir de mediados de mayo, junio, julio son los meses de mayor intensidad. Así que estoy disfrutando mucho estar tiempo acá, pasar tiempo en el viñedo porque estamos con proyectos muy lindos. Entonces, la verdad que en ese sentido te digo que lo estoy disfrutando. Y bebiendo tus vinos y los de los demás. Has dicho que estabas, ¿no? Bueno, Catando la cava está un sufriendo bajón. sí, un fuerte bajón. En Argentina es muy difícil conseguir vino de afuera, porque todo el vino que se toma es vino de Argentina. Entonces, hacerse de vino del mundo siempre es un trabajo extra. Pero bueno, hemos encontrado algunos canales ya para conseguir y traer vino de todo el mundo. Pero bueno, siempre no es que vas a una tienda y lo conseguís, sino que hay que Ujú. importarlo, hay que buscar. Pero bueno, sí, la cava está sufriendo un bajón importante. Eso mola si has podido degustar ese tiempo embotellado. Pues Sebastián, mil gracias por todo, por tu paciencia con mis cambios de horario, por tu disponibilidad y por esta masterclass. Y la verdad, es como si conociéramos a toda tu familia, ¿eh? O sea, es como voy a decir chao familia Zucardi porque me quedo con eso. Bueno, muchas gracias y de verdad un gran placer. Y creo que tenemos que llevar el vino, que comunicarlo, es la mejor bebida de todas, es la bebida al final más simple, más honesta, Y, más pura. Y y a gracias su vez por también el más trabajo. intelectual, ¿eh? Y más, y que en Sí, este momento nos ha ayudado más, en este momento que necesitábamos, ¿no? Como que teníamos el corazón un poco frío, también nos ha calentado. sí, sin duda, pero a ver, es como el arte o como la música, para disfrutarlo no es necesario saber nada. Ahora, a Ujú. medida que más conoces y más sabes, más detalles, más Mm, cosas podés disfrutar, mm. pero yo creo que la barrera de ingreso al vino debe ser simplicidad y placer, y luego cuando entras, el vino hace todo su trabajo. Sí, aunque sea ciencia, al final es algo espiritual. Bueno, pero no es tan ciencia solamente, ¿ah? Hay muchísima parte que tiene que ver con la piel, con la idea, con la filosofía, con tu vida. Yo creo que le das un viñedo a un científico puramente y quizás no es el mejor vino, porque hay ahí una cuestión de piel, de corazón, que es necesaria a la hora de hacer vino y de beberlo. Nos quedamos con eso. Pues un beso muy grande de Malbec con un poco de Cabernet Franc. Bueno, muchas gracias y te esperamos por acá. Gracias. Gracias a todos. Chao.